bienvenidos. Gracias por su compañía. Ana y Charlie, buenas noches. Querida Adriana, Charlie y amables televidentes, enseguida los hechos son más importantes. Así es, buenas noches. En esta hora tenemos importante información de Ecuador y el mundo, Adriana. Iniciamos de inmediato. Les contamos que el fiscal Alberto Santillán solicitó prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, acusado del presunto delito de peculado por la compra de pruebas para COVID-19 del municipio. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberá analizar el pedido. Yunda aseguró que no saldrá del país. Al parecer, al fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, no le bastó con haber acusado al alcalde de Quito, Jorge Yunda, de autor mediato del presunto delito de peculado, sino que hoy quiere verlo tras las rejas y pidió la prisión preventiva, según expuso en el segundo día de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. En la instrucción fiscal se logró recabar más información sobre actos de corrupción dentro del municipio y por el hecho que sobre su hijo Sebastián Yunda existen conductas que para el derecho penal son presuntamente serias y relevantes, puesto que lesionan bienes públicos constitucionalmente protegidos y tiene los medios económicos suficientes para evadir la acción de la justicia, por lo que pidió se aplique la medida cautelar. Pero más tardó Santillán en formular el pedido que el burgomaestre en reaccionar. En su cuenta de Twitter escribió: "Sigo atento a la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y sorprende que la Fiscalía General solicite la prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré". Las críticas también llegaron desde su abogado Juan Pablo Albán. Porta un billete electrónico de monitoreo constante, lo que obviamente asegura que estará presente en la eventualidad de que el asunto prospere a una etapa de juicio. La Fiscalía, al presentar el dictamen acusatorio, ubicó al exsecretario de Salud del Cabildo, Lenin Mantilla, actualmente prófugo, y Alejandro Binelli como autores, y al resto de procesados como coautores. Entre ellos está la actual secretaria Jimena Barca y la coordinadora Linda Guamán. Nos sorprende la forma como se utilizan algunos documentos que constan en el expediente para sustentar argumentos que en realidad no pueden ser sostenidos a partir de esos mismos documentos. El expediente consta de 400 cuerpos. La Fiscalía, como pruebas testimoniales y documentales, solicitará los testimonios anticipados de 2 expertos que analizaron las polémicas pruebas para detectar COVID-19, mismas que se argumenta que Yunda estaba al tanto del proceso de contratación, como que las entregadas por Salumed S.A. no eran PCR polimerasa, sino RT, LAM, y que no cumplieron con las especificaciones técnicas acordadas. Como defensa de la doctora Jimena Barca, nos encontramos muy preocupados ante la deslealtad procesal y falta de congruencia que ha tenido Fiscalía. El juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, luego de escuchar a las partes procesales, deberá decidir si dicta la orden de prisión preventiva contra Yunda y a quienes de los 14 llama a juicio, informó Héctor Romero. Familiares de pacientes con COVID-19 recorren los hospitales en Guayaquil en busca de una cama en las unidades de cuidados intensivos, pero muchos de ellos deben regresar a casa porque dichas unidades están colapsadas. No me podía quedar de brazos cruzados, tenía que buscar la manera de salvar a mi mamá. O sea, no podía, si en un hospital me decían no hay cama, entonces decidí traerme a la casa y curarla aquí. Hoy, en la emisión estelar de su informativo La Noticia, les contaremos sus historias. Atentos amigos, porque sentencian a 26 años de prisión a un hombre que estranguló a una joven en Babahoyo en noviembre del 2020. Los detalles enseguida. Y ahora les contamos que incautan 2 presuntas narcoavionetas en un sector rural del Cantón Milagro en la provincia de Guayas. La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Aérea y también de la Policía Nacional. Un hombre de nacionalidad mexicana, quien pertenecería a una peligrosa estructura criminal, fue detenido para investigaciones. Ahí está Jagger, abajo. Afirmativo, al momento. Es el momento cuando operadores de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
detectan la presencia de una de las avionetas. Tipo ala alta. Minutos después, localizan la segunda aeronave. Ante esta situación, nosotros dispusimos que uno de los aviones de la Fuerza Aérea se dirija al punto para poder interdictarle. Ambas tenían minutos de haber aterrizado en una pista clandestina. El tipo de las avionetas son Cessna Centurión 210, Cessna Centurión 210. Y las matrículas que están al momento pintadas, que no sabemos si son las verdaderas. Cuando los pilotos se percataron de los uniformados, intentaron huir, lanzándose a los matorrales. ¿De dónde viene? De Sinaloa. Quieto ahí. Solo uno de ellos, de nacionalidad mexicana y quien decía pertenecer al cartel de Sinaloa, fue detenido. La problemática que existe actualmente es debido a la demanda que los carteles mexicanos generan en la necesidad de la provisión de drogas. El operativo se ejecutó pasada la 1 de la mañana del martes en un sector rural conocido como Balán, dentro de los predios de una azucarera, a 15 minutos de la vía Milagro-Yaguachi, en Guayas. En este lugar fueron encontrados 2 vehículos tipo camión, listos con una gran cantidad de canecas con combustible. La capacidad de traslado de las avionetas es hasta de 1 tonelada. Para ello, les retiran los asientos traseros y así ganar espacio. En agosto del 2020, otra aeronave fue incautada en el mismo sector. En esa ocasión se encontró precursores químicos y los tripulantes intentaron incinerarla para no dejar rastros. Según la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas, desde el 2003 se han incautado 27 avionetas con sustancias psicotrópicas y descubierto 32 pistas clandestinas. Al momento localizada. Informó Jorge Salazar. Y sobre este mismo tema, mucha atención, la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter informó que tras haber practicado las experticias químicas correspondientes a cargo de la Unidad Antinarcóticos de la Policía, se descarta la presencia de alcaloide en las avionetas incautadas en Milagro. 2 hombres y una mujer robaron en una farmacia en Vergeles, al norte de Guayaquil. Los antisociales se llevaron dinero en efectivo y parte de la mercadería. El hecho delictivo fue captado por las cámaras del local. Veamos. Estaban a punto de cerrar el negocio y recién habían cuadrado caja. Y de pronto aparece un sujeto con gorra y mascarilla y ataca al señor del barrio que hacía de guardia en el exterior. Y con amenazas y apuntándolo con una pistola, lo llevan hasta el interior donde se ejecuta el robo en la farmacia. En escena aparece otro antisocial y así revisan lo que más pudieron. Una señora forma parte de la banda y es quien intenta cerrar la puerta. Mientras que dentro se llevaron el dinero de la venta del día y también mercadería de las perchas y teléfonos celulares. Y por un canguro le dan un cachazo al ciudadano. Y así se retiran dejándolo a él con sangre en la cabeza. Ya era la hora de salida. ¿A qué hora más o menos? 9:15, 9:30 de la noche. Fue 1 minuto con 40 segundos, creo. Duró todo. Ocurrió en una de las calles principales de Vergeles, al norte de Guayaquil, donde una compañera de la víctima indica que los ladrones fueron muy avesados. Uno se queda con temor de que no sabemos quién nos está viendo, si nos están analizando o algo. Igual somos 2 mujeres. Mientras que los habitantes de este populoso sector señalan que no es la primera vez que ocurre esto con un negocio del barrio. Estos actos peligrosos se han incrementado en las noches. Yo tengo un negocio allá al fondo y ahí esquina a esquina hay una tienda. Me robaron como a las 8 de la noche. Si el botero roba, los ve que lo están robando y los ayudan a los otros. Todos se compaginan entre todos aquí. Informó Charlie Pisa. Hallan el cadáver de una joven al interior de una alcantarilla en Guaquillas, provincia de El Oro. Y en otro hecho, en la misma localidad, asesinan a un taxista al estilo sicariato. Estos sucesos han alarmado a los habitantes de ese cantón, que exigen mayor control policial.
Al interior de esta alcantarilla tipo cajón ubicada en la vía panamericana Arenillas-Huaquillas fue hallado el cuerpo sin vida de una joven mujer de aproximadamente 19 años. Fueron unos ciudadanos quienes recolectaban botellas de plásticos por el sector quienes, guiados por el mal olor, realizaron el descubrimiento de la fémina. Efectivamente acudimos y nos pudimos percatar de una persona de sexo femenino, la misma que se encontraba en estado de descomposición. Agentes de criminalística y DINASED, tras indagar y levantar indicios, trasladaron el cuerpo hasta el Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas de la muerte y posterior su identificación. Hasta el momento no se encuentra identificada, como le digo, solo sabemos el sexo, una edad aproximada. 4 horas después, en la ciudadela Jambelí del cantón fronterizo, sicarios terminaban con la vida de un conductor de taxi a quien le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga. El mismo que presentaba varios impactos de arma de fuego. El occiso fue identificado como Carlos Iván Morocho Herráez, de 35 años. Según testigos, la víctima trasladaba a su verdugo en el mismo taxi y al llegar a la altura del sector antes mencionado le habría disparado. Posteriormente huyó a bordo de una moto que lo estaba esperando. Los policías que estuvieron más cerca pudieron visualizar a la persona que salió del lugar en donde hubo los disparos, motivo por el cual hubo una persecución ininterrumpida en flagrancia. Alertados por el EQ 911, la policía montó un operativo y pudo dar con el paradero de uno de los presuntos responsables de la muerte del conductor, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente, informó Richard Ceballos. Y en medio de lágrimas, las menores venezolanas que fueron localizadas en Perú finalmente se reencontraron con sus padres en la capital ecuatoriana. Autoridades señalaron que las menores compraron pasajes con destino a Loja y así cruzaron la frontera por un paso clandestino. Sus teléfonos celulares fueron claves para ubicarlas. Es el momento en que las hermanas Sofía y Sara Oviedo se reencuentran con su familia luego de varios días de haber sido reportadas como desaparecidas. Estuvimos bastante consternados por la desaparición de mis hijas. Estamos muy agradecidos con los organismos que estuvieron trabajando arduamente con nosotros día y noche. Ya estamos con mis hijas y en nombre de mi familia estamos muy agradecidos. Las menores arribaron hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, al oriente de Quito, la mañana de este martes, junto a su padre, también el ministro de Gobierno Gabriel Martínez y la comandante de policía Tanya Varela, quienes las entregaron oficialmente a su familia, luego de ser halladas el pasado lunes en Piura, en Perú, mientras viajaban en un autobús rumbo a la ciudad de Lima. Empezó el proceso, pues obviamente, de traerlas de vuelta y hoy hemos podido decir que las traemos sanas y salvas hacia sus padres. Resultados que se logra por la inmediata activación de protocolos de búsqueda como la alerta Emilia y la alerta amarilla de Interpol, aseguró el ministro Martínez. Las niñas salieron de su casa en el norte de Quito el pasado jueves 22 de abril, aparentemente a un minimarket, y no volvieron. Según las investigaciones, se dirigieron al terminal terrestre Quitumbe, en donde adquirieron 2 pasajes con destino a la ciudad de Loja. Después de llegar a la ciudad de Loja, adquieren otro pasaje para llegar hasta la ciudad de Macará y después, a través de un paso irregular, tomar una barcaza para poder cruzar hacia el país vecino del Perú y de ahí llegar hasta la ciudad de Piura. En Piura toman otro autobús hacia la ciudad de Lima. Es entonces que una pasajera de la misma unidad las reconoce tras haber visto la alerta en redes sociales. La señora puede percatarse que eran las niñas. En el primer control que se encuentra con policías del Perú, ella da alerta y aviso que las niñas se encuentran en el bus. Las autoridades aclararon que no existen personas detenidas en este caso. Las niñas, hasta donde conocemos nosotros, en la actualidad estaban solas. La investigación tiene que continuar para nosotros poder establecer la motivación por las cuales las niñas salieron de su hogar. Finalmente, el ministro cuestionó que se vendan pasajes de autobús a menores de edad sin la autorización de sus padres. Además, dijo que es preocupante que hayan cruzado la frontera sin ningún control migratorio, por lo cual hizo un llamado para que se hagan las reformas necesarias. En Quito informó Adriana Rojas.
detectó un paciente con un caso combinado de coronavirus y dengue, quien permanece asilado en un hospital por esta condición. Las autoridades piden a la ciudadanía no automedicarse, entre otras recomendaciones que les presentamos en la siguiente nota. El paciente que tiene COVID-19 y también dengue está asilado en el hospital IES Ceibos en Guayaquil, según lo confirmó el epidemiólogo Freddy Aveiga. Tenemos pacientes con dengue, tenemos pacientes con COVID y hemos tenido casos que desde el punto de vista clínico de cómo se ha presentado, se ha identificado COVID desde exámenes de laboratorio como PCR y el diagnóstico de dengue desde el punto de vista clínico. Algunos síntomas de dengue son malestar general, dolor en articulaciones o en la parte posterior de los ojos, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, erupciones o manchas rojas en la piel. Si lo nota, muchos tienen similitud a los del COVID-19, por lo que la principal recomendación es no automedicarse y en el caso que presenta alguna sintomatología, que en este caso son similares, por ejemplo, el malestar general, la fiebre, tanto en las dos enfermedades, acudir al médico más cercano, al centro de salud más cercano. El jefe de control de vectores del municipio de Guayaquil recuerda que en estas últimas semanas de lluvia, los ciudadanos deben tener mucho cuidado con la proliferación de los mosquitos. Cuando ya baja el invierno, es donde comienza a salir y proliferar mosquitos. O sea, ahí es que tenemos que tener en cuenta. Están identificados los puntos de la urbe donde se concentran más casos de dengue, como el suburbio. Sí, aquí en el suburbio se registra por MSP, el Ministerio de Salud Pública, 343 casos, pero en toda la etapa invernal. Aquí en las calles 24 y La R, por ejemplo, 3 miembros de una familia tienen esta enfermedad. Que ahí cada vez y cuando hay ratones, mosquitos, de todo animal viene aquí, ya no es primera vez. Esa casa es abandonada. Claro, el foco de infección está en una casa contigua, llena de monte, por eso la insistencia de tomar todas las precauciones en nuestros hogares. Eliminar los criaderos. Si no eliminan los criaderos, por ejemplo, si tienes todavía tanques de agua de depósito, no le pones tapa, no lo lavas cada 5 o 6 días, con agua, jabón, cepillo, rastreando en ese sentido, vas a seguir teniendo el dengue. Se investigan otros casos que también podrían ser de coronadengue. Pues se están investigando de que sí se pueden presentar en una misma persona al mismo tiempo las dos enfermedades. Informó Adriana Peralta. Para encontrar una cama UCI en Guayaquil, familiares de pacientes con COVID-19 realizan una travesía de hospital en hospital, ya que la ocupación está a tope. Les toca regresar a casa y tratar de salvar la vida de su ser querido. Hicimos un recorrido por distintas unidades hospitalarias en la urbe para constatar la dramática situación. Veamos. Esto es lo que se vive a diario, prácticamente a toda hora del día en los hospitales de Guayaquil. Ambulancias que entran y salen, algunas se retiran vacías después de dejar a un paciente, pero otras deben retornar a los hogares desde donde sacaron a la persona que necesita atención por un cuadro complicado por COVID-19, ya que no encuentran una cama disponible. De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, existe un incremento de atención a personas con problemas respiratorios desde el mes de febrero del presente año, que registraron 220 atenciones, mientras que con corte al 21 de abril fueron 279. En lo posible de coordinar correctamente entre la llamada de la familia y que exista la cama disponible. La angustia de la travesía en busca de una cama la vivió Andrés Salazar con su madre, quien estaba grave por el coronavirus. Tenía que buscar la manera de salvar a mi mamá. O sea, no podía, si en un hospital me decían no hay cama, entonces iba a otro, me decían no hay cama, entonces decidí traerme a la casa y curarla aquí. Lo que le costó unos $1,100 en medicinas, entre tomografías y rayos X al menos 450, por el doctor tratante 270, un terapista y un enfermero que le ayude 540, las recargas de tanques de oxígeno poco más de $300, súmele los exámenes de sangre aproximadamente 357 y más. $3.500. Por eso aprendió a colocar sueros y a poner inyecciones, ya que los recursos se agotan y aunque también se contagió del virus, el poco aliento que tenía lo destinó para salvar a su madre. Y yo me levantaba sin ánimo, sin fuerzas, pero me tocaba por mi mamá.
es que la fe no se pierde al momento de aferrarse a la vida de un ser querido. 7 días hasta en lucha de tanto pedir a Dios y tanto que me ayudaran para poderlo trasladar a mi papá. Y ahí tenemos que esperar todavía para poderlo entubar. Esta señora encontró un espacio para su papá en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde han habilitado carpas con 34 camas de hospitalizaciones. Diariamente recibimos cerca de 65 personas. De acuerdo al último informe epidemiológico del COE cantonal de Guayaquil, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad se mantiene al 100%, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública, también en el Hospital Luis Bernaza y en clínicas privadas. En la actualidad tenemos un total de 8 a 10 fallecidos diarios aproximadamente. Pacientes con UCI tienen una estancia hospitalaria aproximadamente entre 10 y 15 días. Es tarea de todos contener la propagación de este virus, que sigue dejando desolación a su paso. Informó Adriana Peralta. Atentos amigos, porque científicos brasileños desarrollan un suero contra el COVID-19 a partir de plasma de caballo que generaría anticuerpos hasta 100 veces más potentes. Y frente a la escasez y especulación de oxígeno registradas, desde hace un año surgió la iniciativa solidaria con el fin de ayudar a las personas que estén en medio de la emergencia sanitaria y no encuentran opciones. Se trata del denominado Banco de Oxígeno que presta tanques llenos de químico, y Jorge Escobar nos relata la historia de cómo se originó esta acción humanitaria. Es el único banco que no cobra nada y salva vidas. Fundado por Catherine Medranda en la punta más criminal del COVID, cuando su hermano se agravó y no pudieron salvar a su cuñado. Un familiar tenía que hacer cola a las 3 de la mañana, el otro tenía que salir a buscar un suero que no se conseguía en toda la ciudad. Y comenzamos a buscar en donde sí podíamos conseguir tanques, porque ya sabemos que en Guayaquil no. Entonces logramos ubicar unos tanques en Ambato. El Banco de Oxígeno es la válvula solidaria de quienes padecieron la misma angustia. Luego se unieron Aníbal Hidalgo y Sigrid Negrete. En un año lograron conseguir 35 tanques. Hacemos la entrega del tanque lleno, en este caso de 6 metros cúbicos, y la persona tiene que encargarse de conseguir el kit, que es el equipo ya que viene con el respirador. Una vez que desocupan el tanque, que puede ser en 3 días, tenemos casos que lo han desocupado en 2 meses, vuelven a llenar el tanque y nos lo entregan. Tú encontrabas un tanque de oxígeno en $1,200, ¿no? Atrás de nosotros hay mucha gente, hay muchos ángeles que nos ayudan. La gente que de alguna manera nos ayuda con recargas, hay gente que hace donaciones. En medio del nuevo brote y más variantes, también hay días duros, pero no imposibles. Sabemos de amigos que han comprado tanques en adopción, nos han retirado el tanque y quizá ellos ya no lo están utilizando. O por último, trabajamos con una empresa que provee oxígeno. Por último le pedimos prestado, pero siempre buscamos la forma. En Twitter la cuenta aparece como Banco Oxígeno. Allí están los contactos telefónicos y de WhatsApp. Por ejemplo, de una persona en Lomas de Urdesa que le llegamos creo que con media hora para que ya no pueda tener oxígeno. Esta persona nos hizo una cadena en su familia y amigos que obtuvimos quizá unos 3 o 5 tanques. Un año después de ayudar a... Visitamos el puerto de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena y constatamos una nueva modalidad delictiva que les aplican a los pescadores artesanales en alta mar, y esta es la extorsión. ¿Cuánto pagan ahí? 120. ¿Mensual? Claro, mensual, por embarcación. ¿Se identifica con alguna agrupación especial? Solo los chalecos. Tienen el carnet o la bandera anaranjada para poder identificarles quién han pagado la supuesta cuota de seguridad para que no les roben. Los detalles se los presentaremos mañana en su informativo La Noticia. De regreso con más noticias, amigos, y presten mucha atención con la siguiente noticia. Van 2, 3, 4, 6 casas aquí en la laguna. A ver si hay gente. Full fuego.
Un incendio de grandes proporciones consumió 6 viviendas en el sector de Las Lagunas, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Las llamas alcanzaron varios metros de altura. Según las autoridades, los habitantes de las casas afectadas lograron salir a tiempo, por lo que no hay reporte de víctimas mortales ni heridos. El incendio dejó varios damnificados. En Babahoyo, la justicia dictó una pena de 26 años de prisión por el delito de femicidio contra un hombre que estranguló y ocultó en fundas de basura a una joven cuando ella fue hasta su casa a terminar la relación que mantenían. El hecho tuvo lugar en noviembre del 2020. En la casa de la familia Chiquito Gil, las fotografías de Yamilet se han convertido en un consuelo para todos. La siento viva. Viendo a la mija por todos los lados, la siento viva, la siento aquí conmigo. El 3 de noviembre del 2020, don José vivió el peor dolor que un padre puede enfrentar al encontrar a su hija sin vida envuelta en una funda de basura. Así lo contó frente al tribunal, que por unanimidad declaró la culpabilidad del hombre con quien la joven mantuvo una relación que el día anterior fue a terminar. Al momento del hallazgo ya tenía varias horas sin vida en ese domicilio donde el presunto asesino fue detenido en flagrancia. Y todavía estamos tan dolidos que esto solo la muerte, solo Dios nos podrá tranquilizar. La sentencia en este caso de femicidio es de 26 años, aunque la Fiscalía apelará, pues habían solicitado la pena máxima, que es de 34 años y 8 meses por los agravantes, según el artículo 141 y 142 del COIP. Que sus pretensiones era botar en horas de la noche a la víctima en algún lugar, yo digo tipo basurero, porque le había puesto en la parte de atrás de la espalda a la víctima una leyenda que decía: esto te pasa por zapa. O sea, lo que quiso es desvirtuar a futuro, después que la botara, de que le pasó eso por alguna situación de venganza. Yaritza Yamilet Chiquito Gil tenía 24 años cuando la estrangularon cegando su vida. Hoy su hija tiene 5 años. Crece en la que fuera su casa, con sus padres, que volcan en la pequeña todo el amor que les fue arrebatado de forma tan atroz. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y varios procesados en el caso Hospital de Pedernales fueron sentenciados a 18 meses de prisión, y entre ellos consta el ex asesor de Daniel Mendoza. Pese a que la Fiscalía los acusó por el delito de lavado de activos, fueron sentenciados por cohecho, lo que significa una pena menor. El caso Hospital de Pedernales, que desnudó un entramado de corrupción, sigue recibiendo cuestionamientos. El Tribunal de Asuntos Penales de Manabí dictó una pena de 18 meses de prisión contra Giancarlos Benavides, una de las personas más cercanas al ex asambleísta Daniel Mendoza y quien fuese en su momento su asesor y su mano derecha. Asimismo pasó con Franklin Calderón, fiscalizador, y José Félix, contratista, este último sentenciado a 10 meses. Es indignante cómo una vez más se burlan de Manabí y concretamente nuestros hermanos Pedernales. Esto no solamente es cohecho, esto es una asociación ilícita de una banda delincuencial organizada para saquear los fondos de la Ley de Solidaridad. A las voces de rechazo por la decisión del tribunal se sumó la Fiscalía, quien señaló que pese a que se los acusó por el delito de lavado de activos, que se sanciona con una pena de 10 a 13 años de cárcel, este tribunal resolvió sentenciar a 7 procesados y una persona jurídica por el delito de cohecho, y señala que apelará la sentencia, que además ordena una multa de $200,000, pese a que el monto de lavado ascendería a $8 millones. Decirle a la señora fiscal, la apoyaremos en su apelación, pero asimismo le exigimos que no se olvide de los atracadores mayores. Esos son los miembros del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica, quienes se robaron $3.500 millones. De su lado, Edwin Romero, abogado de 2 de los procesados, considera que existe una desproporcionalidad en las penas. Personas o que se encuentran privadas actualmente de la libertad, que no se les ha encontrado un solo centavo en sus arcas, se solicite por parte de la Fiscalía pena de 9 años. Y en este caso, personas que se han repartido el dinero
personas que no utilizaron el dinero que fue entregado por el Estado ecuatoriano para la construcción del Hospital Pedernales, se impongan penas de 10 meses o 18 meses. En este caso está inmiscuido Daniel Mendoza, exasambleísta, quien fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión, además de Eliseo Azuero, quien permanece prófugo de la justicia. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema para contarles que en los últimos 3 meses el precio de los ingredientes para la elaboración del pan se han incrementado, afectando principalmente a las panificadoras populares. Carlos Julio Gurumendi conversó con algunos dueños de estos negocios, quienes aseguran que si no hay un control inmediato tendrán que subir el costo del producto o cerrar. Por caja y por unidad. Los propietarios de ciertas panaderías populares que funcionan en Guayaquil ya no pueden más con este trabajo, pues el incremento en el valor de ciertos ingredientes para elaborar el pan los tiene consternados. Está demasiado elevado los precios. Nuestros proveedores dicen que porque no hay exportación, porque el trigo está caro, porque la palma está escasa. En los 3 últimos meses del año el alza de estos ingredientes alcanza un 30%. En los últimos meses hemos venido enfrentando pues un incremento progresivo en los principales materiales para elaboración del pan, como harina, grasas. Por ejemplo, el quintal de harina antes costaba $28, hoy está en $33. Los 500 gramos de levadura se lo vendía a $2, ahora entre $2.50 y $3. El kilo de manteca vegetal de $1.25 subió a $1.55. El quintal de azúcar de $26 hoy está en $36. Y la cubeta de huevos, que costaba $2.60, hoy se le encuentra entre $3.20 y $3.50, según su tamaño. Casi tenemos 3 meses que al menos en lo que es la materia prima, que es la harina, ha subido un 3%. Lo que es levadura un 8%. Siendo afectado, pues lógicamente, los panificadores más pequeños, pues ellos no tuvieron para reabastecerse. Las medidas la tomaron de un día para otro, sin previo aviso, simplemente subió y no tuvimos más que comprar. En todo caso, la Gobernación del Guayas, a través de la Intendencia, realiza operativos de control e incluso se extenderán en las industrias encargadas en la distribución de estos productos. Nos encontramos nosotros también verificando ante la alza de precios que han denunciado algunos de los ciudadanos en un objetivo dentro de estos operativos de control, es buscando dónde está la especulación. Y si esto no llega a un acuerdo, los panificadores aseguran que deberán subir el precio del pan. Pero nuestro pronóstico es que el pan llegase a valer 18 centavos, en el cual no le compete a la ciudadanía. ¿Y actualmente cuánto cuesta? 10 centavos. ¿Podría subir? Podría subir. O si no, cerrar sus puertas, informó Carlos Julio Gurumendi.